Reciban todos un cordial saludo, somos la familia Vallejiana 6 y hoy presentaremos la manifestación personal sobre la vida de César Abraham Vallejo Mendoza y sobre uno de sus poemarios, llamado Trilce. A continuación, presentaré a los integrantes de mi grupo. Mejía Guzmán Karime, Pajuelo Cupertino Cristian, Rojas Ramírez Lourdes, Cotrina Caballero Yosimar, Pineda Mendoza Juan David, Villanueva Rosas Lisette, Anda Menacho Helio, Morillo Quispe Kevin, Toscano Fructuoso John. En 1982, en Santiago de Chuco, nació el poeta César Vallejo. Sus padres fueron Santiago de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Como una provinciana típica, vivió Vallejo su infancia. También realizó sus estudios primarios en su pueblo natal. Sus estudios secundarios los llevó a cabo en el Colegio Nacional San Nicolás de la provincia de Huamachuco. Yo les hablaré un poco sobre César Vallejo en Trujillo. César Vallejo cursó la educación secundaria en el Colegio de San Nicolás de la ciudad de Huamachuco en el año 1915. Después de recibir una licencia en Artes, comenzó a estudiar filosofía a través de la Universidad de Trujillo y Derecho en la Universidad de San Marcos, ubicado en Lima. Luego, muy bien sabemos que César Vallejo es uno de los poetas más destacados de América Latina, que nació en Perú en el año 1892. Su vida en Trujillo empezó en el 1917 y cambió su forma de ver y escribir la poesía. Y a través de la exposición a la realidad social de la ciudad, su impacto a la literatura de Latinoamérica ha sido importante y su obra ha marcado la época en la poesía latinoamérica. Y ha influido a la obra a los poetas posteriores. También es importante destacar su vínculo con la poesía española, ya que vivió un tiempo en España y conoció a poetas grandes como Federico García Lorca y Antonio Machado. Su influencia fue desviada a la poesía moderna humana. Vallejo, como bien sabemos, llegó a Trujillo en 1917 y esta estancia fue muy importante para la poesía. Y en este periodo escribió muchos poemas que reflejan una forma de ver la realidad social a través de la mirada de un marginado, ya que sus experiencias con la pobreza y el hambre y la seguridad social se ven reflejadas en su poesía. Eso sería todo. Uno de los momentos más difíciles de César Vallejo ocurrió en 1920, donde fue acusado por Pedro Lozada de incendiar la casa de los Santa María en Santiago de Chuco, en donde había ido a visitar a sus familiares. César Vallejo pasó 112 días en la cárcel trujillana. En ese periodo de tiempo, César Vallejo escribió 2 libros durante su encierro. Uno de los libros fue de género narrativo y fue llamado Escalas Mecanografiadas. El segundo libro fue el poemario Trilce, que terminó por revolucionar en la lengua castellana y la poesía. Aquella experiencia lo marcaría para el resto de su vida. Vallejo fue liberado el 26 de febrero de 1921, gracias a la intervención de amigos y familiares cuando él se encontraba preso. Durante su estadía en la cárcel, compuso muchos poemas. El más reconocido fue Trilce. Trilce es una de las obras en la cual él refleja el sufrimiento y el maltrato que vivió durante su estadía en la cárcel. Puedo decir que el grandioso poemario Trilce es el más importante que realizó César Vallejo. Ya hizo que revolucionara el poema en castellano, pero a pesar de ello obtuvo muchas críticas en esa época. Con crueldad se llegó a decir que el poemario era un tremendo disparate y otros adjetivos más, pero según los investigadores señalan que fue porque en esa época no lo entendían, pero para Vallejo fue un poemario que estaba dando un grito de libertad. Los argumentos más relevantes que César Vallejo tomó en cuenta en la obra son la ausencia de su madre, el amor, el momento en el que pisó la cárcel, la infancia, el ámbito. Puedo decir que el grandioso poemario Trilce es el más importante que realizó César Vallejo. Ya hizo que revolucionara. Tenemos que tener en cuenta que el poemario no era extenso, pero sí difícil. En su época fue incomprendida porque era desafiante, pero también enigmático. Tenía palabras que a mucha gente le parecía confusas. Esas fueron
transformadas en poesía por Vallejo. Dio concepción a poéticas a las palabras comunes, entonces consideradas vulgares e incapaces de tener significado literario, y así incorporándose a sus versos. Añadió a la poesía elementos de la vida cotidiana, sucesos comunes y patrones del comportamiento humano. Tiene varios aspectos que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes para la literatura y la cultura contemporánea, como la experimentación lingüística, ya que Trilce es conocido por su innovación lingüística y su ruptura de las convenciones poéticas tradicionales. Por otra parte, también la reflexión sobre la condición humana. En Trilce, Vallejo explora temas universales, como el sufrimiento, la injusticia social, la alineación y la búsqueda de sentido en la vida. Por lo mismo, en su año, el poemario fue analizado por dos grandes autores, como Jorge Basadre y José Carlos Mariátegui. Ellos destacaron y consideraron que el poemario revolucionó la literatura, ya que palabras vulgares se volvieron poesía, y actualmente el poemario sí es muy importante, porque como ya lo dije, tocó temas que ahora en el mundo está viendo mucho, como la injusticia, entre otros, y también transformó palabras que quizás antes no se le hubiera considerado como parte de una poesía. El contexto sociopolítico de Trilce, el libro de poemas más revolucionario e innovador de César Vallejo. Es una obra que se publicó en 1922, cuando Vallejo tenía 30 años y vivía en Lima, la capital del Perú. Vallejo fue un poeta hispanoamericano del siglo XX, que se destacó por su constante y profunda experimentación formal, así como por su cara existencial y social. Su obra también reflejó su intenso compromiso político e ideológico con las causas revolucionarias de su época. Su poesía es una forma de resistencia y de transformación social. Por eso, estudiar su obra es una forma de acercarnos a la historia y cultura hispanoamericana del siglo XX. Los valores más trascendentales en Trilce son la perseverancia. A pesar de las pruebas que le puso la vida, tuvo que trabajar duro para cumplir sus sueños. Justicia. En la época en la que estuvo preso, César Vallejo vivió en carne propia la injusticia en el Perú. Solidaridad. César Vallejo asume esta posición de solidaridad frente a la desigualdad social. Innovador. Con el poema Trilce, la cual tiene difusión de la palabra dulce y triste, la cual refleja un texto libre, con una lógica a la sintaxis y el vocabulario. Empatía. César Vallejo expresa el dolor de un pueblo enfrentado a una guerra civil. Describe la experiencia sangrienta de un pueblo que agoniza, y al leer su poema, el lector puede sentir la misma angustia y dolor. Trilce, poema 58. César Vallejo en la celda, en lo sólido, también se acurruca en los rincones, arreglo los desnudos que se ajan, se doblan, se harapan, apóeme del caballo jadeante, bufando, línea de bofetadas y de horizontes espumoso, pie contra 3 cascos, y le ayudo, anda animal, se tomaría menos, siempre menos, de lo que me tocase erogar, en la celda, en lo líquido, el compañero de prisión comía el trigo de las lomas, con mi propia cuchara, cuando a la mesa de mis padres, niño, me quedaba dormido masticando. Le soplo al otro, vuelve, sal por la otra esquina, apura, aprisa, apronta. E inadvertido aduzco, planeo, cabe camastro desvencijado, piadoso, no creas, aquel médico era un hombre sano. Ya no reiré cuando mi madre rece en infancia y en domingo, a las 4 de la madrugada, por los caminantes encarcelados, enfermos y pobres. En el redil de niños ya no le asestaré puñetazos a ninguno de ellos, quien después todavía sangrando lloraría. El otro sábado te daré de mi fiambre, pero no me pegues, ya no le diré que bueno. En la celda, en el gas ilimitado hasta redondearse en la condensación, ¿quién tropieza por afuera? Ante todo, muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a un estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo, que a continuación se presentará.
Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Naideli Elizabeth Severo Benito, estudiante de la carrera de Psicología, cursando el 4º ciclo de la malla curricular. Ya. Como primera pregunta, estimada Naideli, tenemos: ¿qué denuncia social hace César Vallejo en su obra Trilce y cómo se relaciona con su experiencia personal en la cárcel? Bueno, con respecto a esta pregunta, en su obra Trilce, como muy bien sabemos, César Vallejo realiza una denuncia social, ¿no?, sobre diversas temáticas, en las que llega a sobresaltar o destacan, ¿no?, lo que es la injusticia social y la opresión que sufren los más desfavorecidos. A través de sus versos, Vallejo expresa una profunda indignación y rabia ante esas desigualdades, invitándonos, ¿no?, a nosotros a reflexionar sobre la realidad social y la política en su época. Como siguiente pregunta: ¿qué valor tiene la obra Trilce en la historia de la literatura peruana y universal? ¿Y por qué se considera una obra vanguardista y revolucionaria? Bueno, esta pregunta es muy intensiva, ya que la obra Trilce de César Vallejo tiene un valor muy significativo en la historia de la literatura peruana y también universal. Es considerada una obra muy vanguardista y también revolucionaria debido a su estilo innovador y su ruptura con las convenciones literarias de la época. En el contexto de la literatura peruana, Trilce llegó a marcar un hito muy importante al introducir una nueva forma de expresión poética. Vallejo llegó a romper con las estructuras tradicionales del verso que llegó a experimentar con el lenguaje, la sintaxis y la métrica, ¿no?, creando así un estilo único y original. Ya, como última pregunta: ¿cómo sabemos que el poemario Trilce habla sobre la justicia social y la solidaridad? ¿Usted cree que hoy en día practicar esos valores son importantes? Opinión personal, claramente es importante, ya que en la actualidad practicar lo que es la justicia social y la solidaridad sigue siendo de suma importancia. Estos valores son fundamentales, ya que nos ayudan a construir una sociedad más equitativa y compasiva. La justicia social implica garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y derechos, independientemente de su origen, género, raza o también condición económica. Ahora, es necesario también llegar a abogar por la igualdad de acceso a la educación, la salud, el trabajo digno y también la justicia, entre otros aspectos. ¿Para qué? Para llegar a promover la justicia social, que llegue a implicar luchar contra la discriminación, la desigualdad y la exclusión social. Muchas gracias por la entrevista y por su tiempo, estimada Naideli. No se preocupe, cuando quiera. Buenas noches.